el capítulo de los lípidos hoy día, con la cuarta y última clase en este tema. Esperamos con este tema se eleve un poco más la sensibilidad en el conocimiento y sobre todo con las ganas de seguir estudiando el mundo de la bioquímica. Voy a hacer un pequeño tour de lo que hemos venido haciendo en las clases anteriores y lo que hoy día vamos a hacer en esta clase, ¿ya? Como para que les ayude un poco para situar sus estudios y sus repasos. Pero sí, ojo, yo lo dije al inicio, que iba a darles un balotario de preguntas. Muy bien, lo voy a hacer a más tardar el día miércoles. Un representante de este salón me busca. Le voy a entregar un balotario con respuestas, preguntas y respuestas, de tal manera que son preguntas que he preparado de cada capítulo, de cada clase. No necesariamente significa que van a ser igual, no, imposible. Solamente para que tengas una idea de cómo son las preguntas que al menos en mi capítulo, donde estoy apuntando, que tienes que manejar y entender. Bien, comencemos entonces haciendo una pequeña síntesis y luego ingresamos a la clase de hoy día. Como ustedes recordarán, lo que sí les pido por favor que guarden silencio, presten atención, anoten todo lo que decidan anotar. Algunos tips de aquí están saliendo algunas preguntas en forma puntual. O sea que en el buen entendedor, pocas palabras. Habíamos comenzado el capítulo de lípidos, ¿no es cierto? ¿No? Habíamos comenzado acerca de lo que eran los lípidos. Obviamente el punto de partida de los lípidos son sus propiedades físico-químicas. Entonces es importante que sepa sus propiedades físico-químicas, qué es soluble, no es soluble, tipos de lípidos, el cis, el trans, la forma de cadena larga, corta, etcétera, etcétera, todo lo que puede involucrar saturado, insaturado, etcétera, etcétera. Uno de los detalles de la primera clase fue cuando hablábamos de los lípidos, obviamente cómo hacía su ingreso como una especie de dieta, ¿no? Y esto, al hacer su ingreso como dieta, encabezaba o generaba la ruta de la vía exógena. Entonces aquí teníamos la vía exógena. Dentro de esta primera clase que habíamos comenzado, habíamos hablado de la importancia acerca de la digestión y de su absorción. Comentamos que los lípidos no lo tenían fácil, habían dos órganos que le esperaban justamente para hacer el doblez, dividir a una molécula más pequeña. Entonces participaba por un lado el hígado y por el otro lado el páncreas. Mientras que uno hidrolizaba, el otro hacía la emulsión. Pero dentro de este marco de la antesala al inicio del primer capítulo, una de las cosas que habíamos dirigido mucho era la presencia de las lipasas. Entonces aquí habíamos hablado de las lipasas, ¿no? Su importancia y todo lo que desencadenaba en todo el mecanismo, ¿no? La parte mecánica, la parte química, etcétera, etcétera. Luego, a medida que íbamos avanzando, ingresamos a otro punto de vista. Cómo era el transporte, quién transportaba estos lípidos, ¿no? A través de la circulación, ¿no? Entonces, en este caso, el transporte, aquí se va a transportar partículas grandes. Partículas grandes. Quiere decir que quien transporte partículas grandes, cuando digo partículas grandes me estoy refiriendo, por ejemplo, a un promedio de 100, 120 nanómetros. Voy a poner un ejemplo. Ejemplo, una partícula de 100 nanómetros. Y
Quien transporta estas partículas grandes eran las llamadas lipoproteínas. Entonces teníamos las lipoproteínas. Las que habíamos mencionado en ese momento eran pues los kilomicrones, el VLDL, el LDL y el HDL. Cada uno de ellos cumplía una misión específica. Lo que me llamaba la atención era qué es lo que ellos transportaban. Transportaban triglicéridos, que también transportaban colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos libres, ¿no? Habíamos hablado también que aquí teníamos uno que era un aliado de nosotros, que era el HDL, y teníamos uno en contra de nosotros, que era el LDL. Ya cada uno sabe por qué lo digo. No voy a extenderme, ya los temas son conocidos. Estoy haciendo una pequeña síntesis para ubicarnos con el tema de hoy día, pero para que algún alumno todavía no lo ha aterrizado con el tema, pueda darse cuenta cómo es la ruta para que estudie. Entonces, si hay alguien que transporta, porque las lipoproteínas, ¿qué son? Transportadores, o sea, ellos son transportadores. Si hay un encargado de transportar partículas grandes, también tiene que haber alguien que transporte partículas pequeñas. Ahí vamos a ver. Entonces vamos a colocar por acá. Vamos a ver acá. ¿Quién transporta partículas pequeñas? Partículas pequeñas. Y ellos también son transportadores. Acá está. Pues ¿quién transporta las partículas pequeñas? Son las proteínas. Entonces aquí tenemos ahora nuestras proteínas. Su representante que está en mayor porcentaje de su presencia, todas las proteínas, la albúmina. Entonces aquí tenemos a la albúmina. Entonces, ¿qué transportan las proteínas? Si las lipoproteínas transportan triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos, ¿qué transportan las proteínas? Transportan otro tipo de partículas, ya le he dicho, más pequeñas. Aquí tenemos a la bilirrubina, a las hormonas. ¿Qué otro tenemos acá? Tenemos los medicamentos. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ya tenemos, mira, dos escenarios distintos. Y se va completando un poco la idea de cómo viajan en función a una función específica. Pero si nos damos cuenta, para que sobreviva, acá tiene una ventaja, ¿no? El organismo, esta persona tiene una ventaja. Tiene dos lados que le favorecen, o que abastece como fuente de energía, tanto al cerebro, ¿no? Al cerebro, a su sistema funcional, orgánico, etcétera, que es tanto el alimento, como internamente, que sería lo que se gesta acá internamente, es la vía endógena. Cuando hablamos de la vía exógena, estamos hablando pues de quién, de los hidratos de carbono, de las proteínas, pero en este caso, como nuestra clase es lípidos, entonces netamente el que está ingresando son los lípidos. Hasta ahí más o menos es la perspectiva que estoy tratando de sintetizar entre la primera y la segunda clase. Y la tercera ya un poco como que se fue especificando, ¿no? Cómo funciona cada uno de ellos, el kilomicrón, el VDL, el LDL, el HDL, cómo hace su viaje. Algo que me llamó la atención aquí. Mientras que aquí hablamos de la digestión y la absorción, aquí ya nos ingresamos al enterocito, o sea, a una de las células que están en el cepillado de la luz intestinal. Entonces aquí estamos hablando ya con el, vamos a ponerlo acá, el enterocito, ¿no?
el enterocito. A través de él comienzan una serie de rutas, ¿no? Algunas rutas específicas y va a generar una función. Pero hoy día en mi clase vamos a hablar otro escenario. Miren, ¿ah? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona entra en ayuno prolongado? Aquí está comiendo, está alimentándose, está consumiendo etcétera, sus alimentos. Ahora cambió el asunto. Estos alimentos no ingieren. Ha entrado en ayuno. La persona está en ayuno. Ayuno prolongado. Y ojo, ustedes van a tener ese gran escenario de muchas personas que pueden venir a su consultorio y decirles: doctor, estoy inapetente, ya llevo toda una mañana, un par de días, qué sé yo. Y a veces la inapetencia puede involucrar algunas situaciones, como por ejemplo el estrés, preocupaciones económicas, preocupaciones conyugales, problemas familiares, alguna enfermedad que está en curso, alguna enfermedad como por ejemplo la epilepsia, ¿no? Etcétera, la epilepsia, alguna otra enfermedad degenerativa que le involucra a la persona a no la ingesta. Entonces acá vendría la pregunta, ¿no? ¿Cómo el cuerpo hace para salvar al cerebro? El cerebro necesita de todas maneras una fuente de energía. Aquí está bien, porque aquí la energía está garantizada. Aquí la energía está garantizada. Y aquí no la tenemos, digamos, en buenas condiciones. Entonces el cuerpo tiene que buscar una alternativa, una ruta, porque necesitamos abastecer energía, en este caso, por ejemplo, el cerebro, porque aquí hay órganos vitales que tienen que seguir trabajando, generando su función. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a conocer a la acetilcoenzima A. Qué interesante. Ahora vamos a ver que la acetilcoenzima comienza a incrementarse. Mira, comienza a incrementarse. Y la pregunta es, si se incrementa, ¿qué hace el cuerpo? Tiene que detener todo este incremento. En pocas palabras, el cuerpo ahora, mientras que aquí están trabajando la vía exógena y la vía endógena, en esta clase de hoy día solamente estamos ingresando a la vía endógena. Hoy día todo nuestro tema va a ser vía endógena. Entonces, si está incrementando la acetilcoenzima, el cuerpo tiene que actuar, transformar, y todo esto lo transforma. De emergencia lo tiene que transformar. Y eso, al transformarse, se forman los cuerpos cetónicos. Y al formarse los cuerpos cetónicos, adquiere una segunda alternativa como fuente a la ausencia de la glucosa, porque aquí está la glucosa. El cuerpo necesita, no funciona el paracaídas principal, tiene que agarrar el paracaídas de emergencia. El paracaídas de emergencia es los cuerpos cetónicos, porque esto tiene que ir inmediatamente, tiene que abastecer energía al cerebro. Y una de las cosas que llama la atención de los cuerpos cetónicos es que es mucho más rápido que lo asimilen frente a la glucosa. Tiene un aporte de 25% adicional sobre la glucosa de los cuerpos cetónicos. Pero los cuerpos cetónicos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde parten? Parten de los ácidos grasos. Su inicio es de ácidos grasos. En cambio aquí, ¿no? Habíamos hablado de una dieta con lípidos y todo lo demás. Aquí parte de los ácidos grasos,
pero los ácidos grasos no ingresan rápidamente al cerebro. ¿Por qué? Porque el ácido graso está ligado con la albúmina. Entonces, tiene que sufrir una transformación. ¿Y quién va a generar esa transformación? El hígado. Y si el hígado está mal, si tienes una persona que es bebedora de alcohol, es una persona que toma medicamentos, por ejemplo, hay medicamentos que dañan al hígado, generan inflamación. ¿Sabían ustedes que cuando se dice hepatitis, cuántos tipos de hepatitis hay? A ver, A es uno, B es otro. ¿Ahí sí o no? D, E. Pregunto, ¿el C, el D, E hay en el Perú? Para que el hígado haga hepatitis, ¿lo hace un virus o una bacteria? Virus. Ya está. Ese por un lado. Pues bien, el C, el D y todos los demás, menos mal que no lo tenemos en el Perú, salvo que venga alguien del extranjero. Están en otros países, ¿ya? Están en otros países. Y si ustedes observan ahora en su casa, miren una persona con hepatitis C o D, el hígado, la petamagalia es tan grande que parece como si la persona estuviera embarazada. Es terriblemente el daño que genera. Entonces, si el hígado está mal, ya imagínate lo que puede ocurrir acá. Mi biosíntesis de mis colesteroles comienzan a tener problemas. Y cuando termine en la clase, voy a cerrar que cuando hay problemas de bloqueo enzimático, de bloqueo de la síntesis en las etapas de la biosíntesis del colesterol, van a ver que los niños que nacen con alguna malformación. Y eso lo va a tener que manejar fuerte el pediatra. Y por el otro lado, el que le va a gustar la carrera de geriatría, al adulto mayor, una persona de 70 años, 80, 85, a veces constantemente está inapetente y va a tener que acordarse de esta clase, de los cuerpos cetónicos y de todo lo demás. ¿Por qué? Porque existe el llamado dieta cetónica. Y cuando decimos dieta cetónica es porque algo tenemos que regular. Mientras que en una dieta normal hay carbohidratos, proteínas y lípidos, en una dieta cetónica vamos a tener que reducir uno de ellos y aumentar su carga, el porcentaje, uno de ellos, en este caso, en una dieta cetónica se va a tener que aumentar el porcentaje de los lípidos. Y eso se ha tenido que hacer, por ejemplo, cuando se han tratado a los pacientes con epilepsia y no han respondido con los fármacos, han tenido que trabajar las dietas cetónicas. Ya vamos a hablar también acerca de ello. Bien, con esta antesala, introducción rápida del asunto, comencemos entonces esta última clase. Cuando termine la clase, aquí en esta cajita, por favor, dejan sus tickets. ¿Ok? Muy bien. Según me informan, que les comuniquen. Comencemos entonces la clase. Les recomiendo anoten, presten atención, porque de aquí algunas preguntas ya están directas para el examen. Así que todo está en sentido lógico, ¿ya? En lípidos es en el sentido lógico. Recuerden cuando yo le dije en la primera clase, voy a poner dos cosas cuando digo sentido lógico. Si en la diapositiva dice glucosa 110 miligramos por decilitro, pues no esperes que en el examen te pongan valor de la glucosa, por decir 110 miligramos por decilitro, no te va a poner, en el examen no va a venir así. Acuérdense que cuando ustedes salgan a la comunidad, cuando ustedes salgan a la sociedad a brindar sus servicios profesionales, a la gente no lo vas a encontrar en estado normal, sus valores normales. Ustedes van a encontrar a las personas por encima de ese valor o por debajo, y eso lo tienes que resolver. ¿Por qué está elevado? Doctora, ¿por qué mi glucosa está en 250, 320? Y ahí vas a tener que hacer un buen diagnóstico, signos y síntomas. Y de repente, doctora, ¿por qué a mi padre, que tiene 82 años, la glucosa está en 84? ¿A qué se debe? Y otra vez vas a tener que enfrentarme. Entonces, en un examen se evalúan esos detalles.
generalmente los extremos, porque se tiene que mover criterios. Recuerden, cuando ustedes salgan, van a resolver problemas extremos, no van a resolver las cosas que la gente está normal, generalmente. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando una persona, a ver, una pregunta abierta para todos, cuando una sustancia X tiene un solo carbono, ¿de qué se trata? ¿De un sólido, un líquido o un gas? Y eso ustedes lo van a tener que manejar, ojo, porque les va a llegar a ustedes por emergencia, personas que se han envenenado, personas que han hecho ingesta, y vas a tener que tener en cuenta ciertos principios de masa molecular de la química, sin extender la profundidad de las sustancias químicas, obviamente, pero tienes que tener un criterio, obviamente, si no, ¿cómo crees que vas a resolver la situación? Generalmente, cuando es un carbono, por ejemplo, es el metano. ¿En qué estado está? Gas. Si hay dos carbonos, gas, líquido, sólido. Metano, etano, propano, gas y no. Ya, muy bien. Y si fuera carbono 6, ¿qué es? ¿Sólido, líquido o gas? Ah, carbono 6, benceno. Benceno, el benceno es líquido. Y si fuera carbono 20, carbono 34, carbono 40, ¿qué es? ¿Sólido, líquido, gas? Sólido. Importante que tengas eso en cuenta, no te vayas a olvidar. El número de carbonos focaliza el estado de la naturaleza de dicha sustancia. ¿Ok? Entonces, de repente te dice, no sé, doctor, en el frasco la persona que ha tomado esto decía carbono 4, un ejemplo, o carbono 7, 8. Entonces ya tú tienes que saber, eso es se ha tomado un líquido, se ha tomado, ha inhalado, etc. Para eso le estoy diciendo bien claro que tienen que tener en cuenta. Y lo estoy anexando porque cuando hablemos de colesterol tenemos que hablar de carbonos. Entonces, importante que te relaciones con el perfil según el número de átomos de carbono. Y si yo quiero extenderlo, lo pongo en calor, va a salir cada segundo número de carbonos, va a tener un determinado color, pero eso ya ese es otro nivel. Me voy a quedar solamente en el primer punto como átomos de carbono. Habíamos comentado al inicio, como marco introductorio ahora de la clase, que el cerebro necesita pues la glucosa, ¿no? Que son los alimentos. Por eso es muy importante, yo les recomiendo siempre, no se olviden, que cuando ustedes vengan a la clase vengan tomando desayuno. Es importante que haya presencia de la glucosa para tener en cuenta, digamos, la atención, las energías necesarias. Porque si te toca hacer una práctica, voy a ponerte un ejemplo de sutura, y no has tomado desayuno y estás cansado, estás agotado de energía, es posiblemente que de repente hagas alguna omisión. O si tienes que hacer una concentración, por ejemplo, estás haciendo una concentración de colocar algunos, no sé, colocando algunos accesorios, puede ocurrir el caso que supuestamente crees que estás haciéndolo bien, pero no, te has quedado dormido. ¿Y es por qué? Carencia de la glucosa. Bueno, entonces, el cerebro necesita la glucosa, obviamente, pero ahora, ¿qué pasa al extremo, no? La persona está en ayunas. Acá estoy colocando, tiene un estado hipoglicémico, ¿no? O está en ayuno prolongado por alguna razón, ¿no? Hay enfermedades, hay cáncer, hay tumores, que dependiendo de dónde se focalizan, se queda la persona sin apetencia, ¿no? No es él, sino es una cuestión específica. Entonces, cuando la persona está en este perfil, el cerebro, al no tener glucosa, el cerebro tiene que actuar, necesita energía urgente. Entonces tiene que usar, ya le he dicho él, el paracaídas de emergencia. Y ese paracaídas de emergencia se llaman cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Continuemos con la idea que estoy tratando de... Repito, les voy a agradecer que me presten atención. Si sigues la secuencia y vas notas, al final lo entiendes rapidísimo. Pero si estás conversando, estás dialogando, estás hablando de otro tema,
cuando llegas a tu casa vas a hacer doble tiempo, vas a volver a repasar y no tiene sentido gastar el doble tiempo. Hago un ejemplo, un paréntesis, me gusta decir también esto. Cuando ustedes pasan por un banco, los bancos se cierran por decir a las 6 de la tarde. ¿Por qué hay gente que se queda 7, 8, 9 de la noche y hace horas extras? A ese personal que se queda y hace horas extras no le va a pagar el banco. ¿Por qué se queda? Porque no ha llevado debidamente la administración en el momento adecuado. Igualito ocurre acá. Cuando tú estás aquí presente, si prestas atención y anotas todo, tu ruta es más rápida y más digerible en entender y entenderlo rápido. Pero si estás acá y estás en otro lugar, estás dialogando otro tema, doble trabajo, vas a hacer horas extras. Ya no estamos para hacer horas extras, estamos para de frente capturar y mejorar y ampliar lo que tenemos. Es mi sugerencia, mi recomendación. No apliquen doble tiempo. En cualquier curso hagan lo mismo. Carta, nota, agrega. Y a veces lo que tú has agregado te salvó el examen, así de sencillo. Ya has estado presente, pero no lo anotaste. Bueno, continúo. ¿Qué pasa cuando se asocia el ácido graso con... ¿Por qué hay que recordar que el ácido graso, cuando viaja unido con la albúmina? Y eso hace que le impida que pueda pasar la barrera hematoencefálica, o sea, no llega al cerebro. Para que llegue al cerebro tiene que llegar como cuerpo cetónico, pero para que pase, para que se transforme a cuerpo cetónico, ¿qué ocurre? Que el ácido graso con la albúmina es transformado, metabolizado en el hígado, y recién bajo esa condición llega al torrente sanguíneo y de esa manera viaja y ahora sí es asimilado por el cerebro. Entonces ya tenemos más o menos una idea de que el cuerpo cetónico viene bajo una transformación. Por eso es que a medida que yo explique esto, en la biosíntesis del colesterol es bien largo, son como 19 reacciones. A mi opinión no pretendo involucrar una reacción específica, sino que ustedes entiendan por qué y para qué. ¿Qué sucede cuando se suprime una enzima? Recuérdense que cuando entra una enzima, actúa sobre un sustrato y ese sustrato va a dar un producto, y eso es lo que tienes que entender en la ruta. Repito, por eso te digo, presta atención, te lo vuelvo a decir, en un sano consejo, ¿ya? Un buen sano consejo. Pero, ¿qué es lo que pasa en el hígado entonces? Aquí hay un problema en el hígado. El hígado tiene una deficiencia de una enzima. Esa enzima que tiene de deficiencia se llama el tioforasa. No pueden metabolizar los cuerpos cetónicos, ¿no? Dice, por esa deficiencia, ¿no? Esa deficiencia que tiene el hígado. ¿Ya? Por si acaso, tengan cuidado. Entonces, en el camino, ¿qué sucede para obtener los cuerpos cetónicos? Viene, hemos dicho, el ácido graso con la albúmina, pasa la ruta hepática y dentro del hígado, ¿qué cosa hay en el hígado que lo conforma? Los hepatocitos. Mira, acá en estas dos primeras etapas, ¿quién era? El enterocito. En esta última clase, todo está en otro escenario, estamos con el hepatocito, porque ahora estamos en el hígado. Acuérdense en el examen, a veces uno dice, ay, ¿cómo era el cuerpos cetónicos? Y tú estás pensando por acá, estás por acá y pues ya te confundiste en el examen. Acuérdate que estás en otro nivel. Cuando cuerpo cetónico estás en otro nivel. En otro nivel. Entonces, mira, la obtención de un cuerpo cetónico son moléculas sencillas, ¿ok? Son más simples sencillas, de tal manera que se da dentro del hepatocito, pero específicamente se gesta en las mitocondrias. Entonces, esto va a generar ¿qué cosa? El inicio de una citogénesis. Y cuando trabajamos la citogénesis, el procedimiento de la biosíntesis y todo lo que se viene es desde arriba hacia abajo. Vamos a pasar luego a otra etapa donde viene el proceso de abajo hacia arriba. Pues esta flechita es para que te ayude a tener una especie de orientación. El procedimiento, vamos a ir de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta. Por eso le puse esa flecha, para que te ayude a recordar cómo sigue la secuencia de estos cambios.
Ahora, ¿cuándo se produce, ¿no? ¿Cuándo se produce el cuerpo cetónico? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Qué sucede en una persona diabética? Esos cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Qué sucede en una persona que no epilepsia? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, continuemos un poco la reflexión. Y habíamos comentado que si la persona no recibe glucosa, entonces tiene que coger su ácido graso. ¿Y dónde se almacena el ácido graso? ¿Recuerdan? ¿En dónde se almacena el ácido graso? Esas bolsitas, ¿cómo se llamaban? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se almacena? No me van a decir en la barriga, en el abdomen, eso no es la palabra bioquímicamente. En los adipocitos se almacenan los ácidos grasos. Entonces, cuando la persona está en un estado de hipoglicémico, no sé, de repente alguna X razón, de repente se cayó un golpe, un albañil se cayó y hay un golpe y sencillamente está en estado inconsciente, y pasa horas y horas, un ejemplo, o la persona se ha descompensado, entonces el cuerpo necesita energía. ¿De dónde lo toma? Del ácido graso que está almacenado en nuestro cuerpo. Y eso va a generar que se transforme en el hígado y va a generar la cetogénesis. Estamos hablando un ayuno de repente de 3 a 4 días. Mira, bastante tiempo. Imagínate, se cayó la avioneta, estás viajando, como hay muchas películas, algo así, un ejemplo. O una persona que ha sufrido algún accidente, qué sé yo, y ya no tiene control en todo lo que es la realidad. Entonces, es un ayuno prolongado. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, dice que durante el ayuno o una dieta baja de carbohidratos, los niveles corporales de las cetonas pueden variar de 0,5 milimolar a 5 milimolar, dependiendo de la cantidad de proteínas y carbohidratos consumidos. Esta condición se llama cetosis nutricional. Entonces, en este caso, los cuerpos cetónicos, en esta cetogénesis que se está, digamos, desarrollando, va a involucrar el punto de partida, todo esto se va a involucrar en el punto de partida de ácido graso con la beta oxidación. Ahí está la clave. La beta oxidación, ¿no?, del ácido graso. Por eso yo acá digo lo siguiente: en condiciones de baja insulina, el cuerpo que necesita energía convierte los ácidos grasos que circulan en la sangre en una energía más utilizable. ¿Cómo los convierte? A través de la beta oxidación. No se olviden, a través de la beta oxidación hace esa conversión. Esta beta oxidación produce moléculas llamadas acetilcoenzima y a su nivel aumenta cuando el cuerpo metaboliza más ácidos grasos. Una vez que se forman estos cuerpos cetónicos, el hígado libera el torrente sanguíneo para que los músculos levanto mi voz, creo que estamos ya sin batería, creo. ¿Me escuchan? Ya, entonces, como que la batería está ya a Neo, le falta cuerpo cetónico. No digo. Voy a levantar mi voz es alta, no se preocupe. Muy bien. Entonces, una vez que se forman estos cuerpos cetónicos, el hígado los libera al torrente sanguíneo para que los músculos del corazón y el esqueleto puedan deshacerse de ellos. Por lo tanto, entonces el cerebro también comienza a usar cetonas como energía alternativa. Una vez, ¿no?, que la hayan alcanzado, obviamente, significativamente ese umbral. Por lo tanto, ¿dónde está esa beta oxidación? En la mitocondria. El cuerpo usará entonces las reservas de ácido graso del tejido adiposo y las va a transformar en el hígado en cuerpo cetónico.
bajo las circunstancias que ya mencioné, en una dieta hipoglucémica, en un ayuno prolongado, ¿no? También en una persona que tiene problemas de epilepsia, por decir un ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a generar el proceso de la cetogénesis. En esta cetogénesis hay toda una ruta. Ahí tenemos la enzima, la biolasa, el primer paso que está iniciándose, hay 2-acetilcoenzima A. Me va a liberar la coenzima A, generar 4 átomos de carbono de acetoacetilcoenzima A, recibe una enzima, la hidroximetilglutaril-coenzima sintetasa. Le he puesto de rojo porque es justo de la que más me llama la atención y está de importancia. Acuérdense, una enzima da un sustrato y ese sustrato me da un producto. Se va a sintetizar en 6 carbonos, 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A. Nuevamente recibo otra vez para hacer la transformación y me va a dar el primer. ¿En qué momento? Puede venir una pregunta en el examen. ¿En qué momento, cómo se llama la enzima que da el primer cuerpo cetónico que se forma en la cetogénesis? Se llama la enzima hidroximetilglutaril-coenzima A liasa. Entonces, esa enzima es el que activa y comienza a darme el primer cuerpo cetónico que se forma, que es acetato. Luego de esto, ¿no? se me van a dar 2 cuerpos cetónicos, que es la acetona y la 3-beta-hidroxibutarato. Entonces es el segundo paquete, el segundo que está formando. Si yo continúo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con la acetona? Al sintetizarse lo que acabo de obtener, los NAD están relacionados con la beta oxidación del ácido graso, para que no se vaya a ir la idea ahí. Entonces, ese acetoacetato y el hidroxibutirato son sustratos normales para que el músculo cardíaco, ¿no? y la corteza renal comiencen a, digamos, a darle ese equilibrio funcional. La producción del ATP a partir del beta-hidroxibutirato genera menos radicales libres de la glucosa. Entonces, el exceso que puede haber de acetona se elimina a través de la piel. Y también por la orina. ¿Ya? Por eso hay 3 formas de cuerpo cetónico: el acetato-acetato, la beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, el primer cuerpo cetónico, ¿cómo se llama? El acetoacetato. Ahora, en el caso de la desnutrición o la ingesta muy baja de carbohidratos, ¿qué resulta? Un bajo nivel de insulina, obviamente. Entonces, los cuerpos cetónicos proporcionan hasta un 50% de necesidad energética para que la mayoría, ¿no? de las partes del cuerpo obviamente lo pueda recibir. Y hasta un 70%, ¿no? en la necesidad del cerebro. Sí les comenté que entre la glucosa y el cuerpo cetónico te da 25% más de valor de energía que la glucosa, por si acaso. O sea, el cuerpo cetónico tiene un porcentaje de diferenciación. Es algo así como, si yo quiero construir una carretera, ¿en qué me conviene? ¿En millas o en kilómetros? Si yo quiero construir una carretera, ¿en qué me convendría negociar? ¿Construir en millas o en kilómetros? No me conviene en kilómetros, porque el kilómetro es 1000 metros y una milla es 1609 metros. Me conviene millas. No, algo así, un ejemplo. Hay que manejar, digamos, el sentido de las extensiones. La glucosa es el primer combustible para las neuronas en una dieta de alta en carbohidratos. Cuando estos son bajos, las cetonas se convierten en el combustible principal en la mayoría de las células. Entonces, el cerebro y los músculos son cuerpos cetónicos muy ansiosos en el uso de esta energía, porque es más rápido. O sea, el cuerpo cetónico es más rápido en asimilarlo y llega más rápido que la glucosa. Los cuerpos cetónicos derivan la glucólisis citoplasmática y entran, dicen las mitocondrias, muy rápidamente para transformarse en la acetilcoenzima A e integrar así el ciclo de Krebs.
¿Qué cosa vendría a ser esa alimentación cetónica? Ya lo mencioné. Si te das cuenta, se ha incrementado un 65%. ¿Qué cosa? Las grasas. Ahí está la clave. Se ha modificado de esa triangulación donde hay proteínas, carbohidratos y lípidos en una dieta cetónica o una dieta cetogénica. Lo que se ha incrementado y se ha modificado es la carga de más lípidos. Entonces, una dieta muy rica en grasas y muy baja en carbohidratos es llamada dieta cetogénica. Permite que el cuerpo cambie su metabolismo sin sentir hambre. El metabolismo de las grasas se acelera y produce cetonas. Las cetonas proporcionan al cerebro la energía que necesita en ausencia de azúcar. Después de algunas semanas de adaptación a una dieta cetogénica, la mayoría de las personas ven por su nivel de cetonas en sangre que supera el umbral de 1 milimolar. Cuando el nivel aumenta, el cerebro logra usar más de la mitad de estos cuerpos cetónicos como combustible. Entonces, ¿qué cosa es una dieta cetogénica? Es aquella que se usa, por ejemplo, cuando un paciente o un usuario con epilepsia como que no responde al tratamiento. ¿Qué medicamento se usa para tratar la epilepsia? La carbamazepina. Entonces, esa es una de ellas, obviamente. Entonces, si no responde ese medicamento para tratar la epilepsia, entonces se usa esta alternativa de la pirámide de la alimentación cetogénica. La clave está, acuérdate, en que se ha modificado el porcentaje de los lípidos, en este caso, en esa dieta. Esa dieta cetogénica, ¿no? Ha tenido estudios, obviamente, y fueron aplicados, como yo lo digo acá, en esta investigación, en pacientes epilépticos graves que han tenido resistencia al tratamiento de los fármacos. Acuérdense que cosa es un fármaco, es aquella responsable de una acción farmacológica que va a cumplir obviamente una misión. En este caso, cuanto menos insulina hay en la sangre, más cetonas se producen. En los alimentos como cetonesis, cetosis, etcétera, etcétera. En los músculos del cuerpo también pueden usar los 3 tipos de cuerpos cetónicos. Pero después de algunas semanas de cetoadaptación, ¿no? En este caso los músculos comienzan a convertir la acetoacetato en beta-hidroxibutirato y lo vuelven a poner en la circulación. Aunque el beta-hidroxibutirato son moléculas muy estables y cuando se usan en el tejido muscular deben convertirse de nuevo en acetatos para el metabolismo. Y en la tercera forma de cuerpo cetónico, que es la acetona, es muy volátil y esta es rechazada mediante el aliento y la orina. Esta forma también tiene efectos en el cerebro, actuando en una forma particular para prevenir la hiperexactividad neuronal. Por lo tanto, a medida que el estado de la cetosis progresa con el tiempo, el cuerpo usa estas cetonas cada vez más eficientemente como combustible. En la mayoría de las personas necesitan limitar la ingesta de proteína a 100 gramos por día y 60 gramos de carbohidratos. De lo contrario, perderán la condición de la cetosis. Los niveles corporales de las cetonas serán tan bajos que no proporcionarían suficiente energía para el cerebro. Se estima que alrededor del 56% del exceso de proteína se convertiría en glucosa. Perfecto. Lo que tiene un efecto sobre el estado de la cetosis. Algunas personas, particularmente sensibles a los carbohidratos, no pueden superar, dice, el umbral de los 20 gramos de carbohidratos por día y 80 gramos de proteína, con el riesgo de perder el estado de la cetosis. Ahí es muy importante que eso ustedes sepan manejarlo, ¿no? Ahí van a estar, sobre todo, algunos en las circunstancias. Gracias. En aquellas circunstancias donde ustedes tienen una persona que ha sido hospitalizada, tiene varios días de la intervención que ustedes lo están manejando, ¿no? Yo decía, si seguía ahorita ya, cuando salga me voy a ir afónico a la otra clase. Cuando hablamos de la cetogénesis, el acetato
el acetoacetato, la 3-beta-hidroxibutirato y los cuerpos cetónicos, en este caso estos cuerpos cetónicos, estos dos en especial, que van a promover energía, y esa energía es promovida como ATP. Si te viene una pregunta entre el acetoacetato y la 3-beta-hidroxibutirato, ¿quién es el que maneja mayor cantidad de energía? Obviamente lo hace el 3-beta-hidroxibutirato, con 26 ATPs. ¿A dónde se va esa energía de estos cuerpos cetónicos? ¿Quién especialmente lo aprovecha o digamos lo recibe así con aplausos? En este caso el músculo esquelético, el corazón, los riñones y el cerebro. Específicamente el músculo esquelético, el corazón, los riñones y el cerebro. Entonces esta cetogénesis comienza de abajo hacia arriba. Miren, ahora hemos colocado la flechita para que tengas una idea que venimos desde abajo, de la 3-beta-hidroxibutirato. Aquí estamos con unos 26 ATPs, ¿no? Aquí hay una relación, esos NAS están ligados con las cadenas de transporte de electrones, luego llegamos al acetoacetato, esto continúa, y tenemos la enzima, la tioforasa, que más o menos aquí vamos a manejar 3 nombres, la transferasa coenzima A, la 3-acetoacetilcoenzima trans. Aquí en el ciclo de Krebs, ¿no? Tenemos el succinilcoenzima A, ahí va a consumir un GTA, un GTP, que es similar a un ATP, y esto me da un succinato y esto continúa, acetoacetilcoenzima A, y esto me va a dar 2-acetilcoenzima A dentro del marco del ciclo de Krebs.